vamos a estar concentrados, vamos a estar enfocados en lo que vamos a estar realizando en estos momentos. Indicaciones antes de iniciar: si alguien quiere ir al baño, pues ahorita es el tiempo para que se pueda ir al baño a realizar las necesidades fisiológicas. Y también vamos a poner nuestro celular en modo avión, en vibrador, en silencio, para que así también durante el estudio y durante las oraciones y el canto que vamos a cantar, para darle honra y gloria a nuestro Dios, no estar desconcentrados, para no interferir durante todo esta hora que vamos a estar dispuestos para aprender de la palabra de nuestro Dios y sobre todo también darle honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a cantar, mis hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios, los que tengan himnarios, y no también en las pantallas, ahí será proyectado el canto. Vamos a cantar el himno número 27. Padre, tu palabra es. 27. Después del canto, nuestro hermano Dani nos dirige en palabras de oración. Después de la oración que nos va a dirigir nuestro hermano Daniel, pasa un servidor a lo que es la clase, el estudio de esta tarde. Después del estudio, le voy a pedir a nuestro hermano Guadalupe que si nos puede dirigir en palabras de oración. Y después de la oración que nuestro hermano Guadalupe nos dirigirá, se estará pasando para dar los anuncios correspondientes. Pues bien, mis hermanos, vamos a iniciar y vamos a cantar el himno número 27. Padre, tu palabra es. Cantemos. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es
Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Amén. Vamos a orar así como estamos, hermano. Oremos. Padre bendito y amoroso que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por permitirnos estar en esta tarde reunidos este grupo de hijos tuyos, Señor. Te pedimos que bendigas cada uno de los actos que estaremos realizando. Bendigas a nuestro hermano que estará predicando tu palabra, guíale, dales palabras fáciles y entendibles para exponernos tu mensaje, Señor. Bendice a cada uno de nosotros que estaremos escuchando, permites que sea de bendición cada una de las palabras de nuestro hermano, que es tu palabra lo que se está predicando y no palabra de hombre, Señor. Te pedimos por quienes no están presentes, ayúdales para que puedan darle esa importancia que tú mereces, Señor, dar y estar atentos a tu palabra siempre, Señor. Te pedimos que bendigas todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, mis hermanos, buenas tardes. El Señor les guarde, el Señor les bendiga, como nos ha estado bendiciendo durante todo este día y durante todo este tiempo nuestro Dios. En esta tarde, a partir de este día, de esta semana, los miércoles, como hemos estado aprendiendo, hemos estado aprendiendo temas interesantes, temas importantes para crecimiento nuestro, para nuestra madurez. En esta tarde habremos de iniciar un nuevo tema, una nueva clase, en el cual cada uno de nosotros vamos a ser enseñados, vamos a ser instruidos, en el cual nosotros veremos a la luz de las Escrituras lo que dice la Biblia con respecto a este tema. ¿De qué tema les estoy hablando, mis hermanos? El tema de la ofrenda. De la ofrenda. Es este tema en el cual nosotros vamos a estar siendo edificados durante estas semanas, los miércoles que nuestro Dios nos permita. Vamos a aprender con respecto a este estudio, a esta clase. Es enseñanza, es doctrina, hermanos, en los que cada uno de nosotros comprenderemos, asimilaremos también lo que nuestro Dios nos enseña a través de las Escrituras. Es por ello, mis hermanos, es por ello, en esta tarde quiero realizar una pregunta para iniciar, para introducirnos a la clase que hoy estaremos viendo en esta tarde. ¿Usted se ha preguntado, hermano o hermana? ¿Se ha realizado la siguiente pregunta? ¿Por qué damos ofrenda en la iglesia? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué participamos en la colecta? Es una pregunta que nosotros, cada uno, debemos de realizarnos. La Escritura nos enseña con respecto a ello. Lo que nosotros debemos de entender, la enseñanza que nosotros debemos de entender, que la práctica de la ofrenda, esta enseñanza de la ofrenda en la iglesia no es una tradición humana, hermanos. No es una costumbre humana, sino al contrario, es una indicación divina, es una indicación dada por el apóstol Pablo. Es una
instrucción autorizada, claro, también por Cristo, a través de sus apóstoles, a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que es la doctrina en la cual también nosotros perseveramos. Esto también forma parte de aquella doctrina en la cual dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Son enseñanzas que los apóstoles iban enseñando. Para lo cual, hermanos, les voy a pedir que abran sus escrituras, que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 6, versículo 45. Juan capítulo 6, versículo 45. Quien lo tenga, ¿le puede dar lectura, por favor? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que por todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, tiene ánimo. Ok, muchas gracias. Nuestro Señor Jesucristo está enseñándole a los hombres en esta ocasión que estaban ahí delante de él. Les está diciendo, porque escrito está escrito en los profetas, y serán enseñados todos por Dios. Y esta frase es en la que también habremos de introducirnos al tema en el cual vamos a estar tratando en esta ocasión, que es la autoridad para la ofrenda, la autoridad de la ofrenda. Es la clase que en esta ocasión vamos a estarnos ocupando. ¿Y qué tiene que ver este versículo con la ofrenda? La Escritura nos dice, nuestro Señor Jesucristo está tomando del profeta Isaías. Nosotros podemos identificar y podemos ver Isaías capítulo 54, versículo 13, donde nuestro Señor Jesucristo está tomando de ahí esa porción de las Escrituras, donde todos serán enseñados por Dios. Y es lo que nosotros, todos nosotros, cada miércoles, cada domingo, estamos siendo enseñados por nuestro Dios. No estoy diciendo que el que se para aquí enfrente, hermanos, está siendo Dios. No. Lo que estoy diciendo, cuando nosotros abrimos las Escrituras, enseñamos correctamente lo que viene en la palabra de nuestro Dios, es allí cuando todos nosotros estamos siendo enseñados por nuestro Dios, estamos siendo instruidos. Recordemos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos del 31 al 34. Podemos nosotros leer también esa porción de las Escrituras, podemos darnos cuenta, podemos apreciar en Jeremías capítulo 31, versículo 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Nuestro Señor, nuestro Dios, dice que vienen días en los cuales estableceré un nuevo pacto. Gracias a Dios, nosotros estamos viviendo estos días gloriosos, en los cuales también estamos siendo enseñados por Dios, y sus mandamientos y su ley está siendo grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Las enseñanzas que nuestro Dios ha dado, nosotros podemos recibirlas. Al pueblo de Israel se le dijo
y las pondrás en tus paredes y las pondrás al entrar en tu casa y las repetirás de día y de noche. A nosotros se nos dice que Él grabará su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y nosotros la obedeceremos. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ofrenda, mis hermanos? Tiene que ver que cada una de las enseñanzas que dieron los apóstoles fueron enseñanzas dadas por Dios. Acordémonos, los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Vayamos a Juan, Evangelio según Juan. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias, hermano. ¿A quién le está diciendo estas palabras nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién les está mencionando estas cosas Jesús? A sus apóstoles, a los que estaban con Él. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Dos cosas que iba a hacer el Espíritu Santo, el Consolador: enseñar y recordar. También nos menciona ahí mismo Juan ahora el capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. No tan solo el Espíritu Santo iba a enseñar a los apóstoles, no tan solo el Espíritu Santo iba a recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles, sino que también el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 12 de ahí mismo, Juan 16: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo guió no tan solo a los apóstoles para recordar, para enseñar, sino también los guió a toda verdad. No tan solamente el Espíritu Santo convence al mundo, convence a las personas de pecado, justicia y juicio, sino que también nos demuestra y nos revela, nos enseña toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Nosotros podemos comprender, mis hermanos, podemos entender que lo que enseñaron los apóstoles fueron enseñanzas que Cristo les dio, que el Espíritu Santo les recordó, que el Espíritu Santo también les enseñó y que el Espíritu Santo los guió a toda verdad. Una de estas enseñanzas lo podemos ver también en este tema, el cual es la ofrenda. Aunque no es una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, sí viene implícita ahí.
El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe a nuestros hermanos en Corinto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿En dónde? En las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí tenemos el mandamiento bíblico, el mandamiento que nosotros debemos de obedecer en cuanto a la ofrenda. ¿Y qué es ofrenda? ¿Qué es ofrenda, hermano? Hermano Alfredo. Hermano, es nuestra contribución, en este caso lo que dice primero a los Corintios, es nuestra contribución a la iglesia, como parte de nuestra convicción como cristianos. El ofrecer, como es la palabra base, el ofrecer lo que nosotros tenemos para Dios, y Él nos dice cómo hacerlo. Así es que la ofrenda es un ofrecimiento precisamente. Un ofrecimiento, es una entrega, es lo que se le da a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento eran ofrendas de animales, eran ofrendas de espigas, eran, no sé, ofrendas Sí. por tantas y tantas cosas. La ofrenda quemada, la mecida, ya no hay ese tipo de ofrendas porque no vivimos el tiempo antiguo. El tiempo Bien antiguo. dijo Jeremías que haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto, amén. Sí. Es decir, aquel pacto que ellos hicieron era con el pueblo de Israel. Dice, lo hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. Ahora haré un nuevo pacto. Entonces, en ese nuevo pacto ya no son animales. No. Entonces, a través de toda esta clase, de estos estudios, vamos a darnos cuenta y vamos a ver a la luz de las Escrituras, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dicen las Escrituras con respecto a ello, cómo habrá de hacerse, para qué habrá de darse. Pero ahorita principalmente habremos de ocuparnos en este fundamento que nosotros obtenemos y encontramos a la luz de las Escrituras. En cuanto a la ofrenda para los santos, es interesante ver cómo es que el apóstol Pablo describe estas palabras y está dando un mandamiento directo a cada uno de nosotros, no tan solo a la iglesia en Corinto, no tan solo a la iglesia en la región de Galacia, sino también nos lo está dando a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, trasladémonos a Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Qué es la autoridad? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias sí. a Dios Padre por medio de Él. Muchas gracias, hermano. Gracias. Colosenses 3:17, hermanos. ¿Qué significa esta palabra que menciona este versículo? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Versículo anterior habla el 16. Dice el apóstol Pablo, también siendo inspirado por el Espíritu Santo, Colosenses 3:16. Voy a leer la versión Dios habla hoy, mis hermanos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido
canten a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pero ¿qué significa esta frase que encontramos? Esta frase que nosotros vemos en este versículo, en el nombre de Jesús. Por la autoridad. Cuando nosotros realizamos una oración, estamos orando a nuestro Dios. Al finalizar, al concluir la oración, ¿con qué frase solemos terminar la oración? En el nombre de Jesucristo. Esto es por la autoridad de Cristo Jesús. Todo lo que se haga, hermanos, debe de hacerse en el nombre de Jesús, o sea, por la autoridad de Cristo, la autoridad que Él la tiene. Y es necesario también, para que nosotros podamos seguir avanzando, para que nosotros podamos seguir aprendiendo, debemos de comprender que toda la autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a sus apóstoles, a los 11 que estaban se me olvidó el nombre del lugar en el que estaban. Bueno, al momento de ser ascendidos, al momento de Jesús ser ascendido, estaba con los apóstoles y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que enseñaron los apóstoles fue enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les dio, que también el Espíritu Santo les reveló, que el Padre mandó. Cristo mismo dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino doy el mensaje del Padre que me envió. Y ahora el mismo Juan le dice, nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende, les da mandamientos, más mandamientos a los apóstoles, y les dice que enseñen a los demás. Pero esta enseñanza es esa misma enseñanza, esa misma autoridad que Cristo dio, que Cristo tiene. Toda potestad me es dada. No nada más en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y Cristo no necesita ningún representante humano, como muchos suelen pensar. Cristo tiene toda la potestad, Cristo tiene toda la autoridad, y esta autoridad no nada más abarca en el cielo, sino también en la tierra. La iglesia no puede actuar sin respaldo de la palabra, sin respaldo de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, sin esa doctrina que enseñaron los apóstoles. La autoridad es Cristo mismo. La primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 11 nos enseña lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
No existe otro fundamento, no existen otras enseñanzas. Lo que nosotros tenemos en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, son enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo, son enseñanzas dadas por los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y es de ahí donde nosotros podemos comprender lo que está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 16, versículo 1 y 2. De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cualquier práctica en la iglesia debe de tener respaldo dado por la doctrina de los apóstoles. Las enseñanzas que dieron los apóstoles, en ello nosotros habremos de perseverar. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos es la autoridad que tenemos en el Nuevo Testamento, la cual es la doctrina de los apóstoles, la cual es que Jesucristo mismo les dijo: vayan y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Pablo está cumpliendo con esta función. Pablo está cumpliendo con este mandamiento. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa hacer algo en el nombre de nuestro Señor? Por la autoridad. Cuando nosotros encontremos esta frase en el Señor, en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, es por la autoridad de Cristo. Entonces, ¿puede la iglesia introducir prácticas sin respaldo bíblico? No, por supuesto que no. Porque toda la verdad ya la encontramos en las Escrituras. Lo que nosotros encontramos desde Hechos en adelante, lo cual fueron las enseñanzas que dieron los apóstoles, esas son las enseñanzas en las cuales cada uno de nosotros debe de perseverar. Tal es este caso, en el cual habremos de recibir estas enseñanzas, la cual empezamos el día de hoy. Entonces vamos a ver este versículo una vez más. Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ya vimos lo que es una ofrenda, es entrega. Nosotros podemos ver qué fue lo que hizo Caín y Abel. Entregaron una ofrenda a Dios. Abel entregó lo mejor. Abel le dio a Dios, le entregó una ofrenda, se lo dio lo mejor de lo mejor. Mientras que Caín fue lo contrario. Le dio de lo que no le importaba, de lo que no le agradó a nuestro Dios. Así nosotros podemos ver también a través de las Escrituras qué fue lo que hizo después Noé cuando se baja del arca y le entrega a nuestro Dios una ofrenda. Podemos leer igual Éxodo, el Levítico. A través de las Escrituras en el Antiguo Testamento vemos cómo es que realizaban estas prácticas, lo que nos decía nuestro hermano Alfredo hace unos minutos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué necesitamos esta autoridad para ofrendar? ¿Por qué necesitamos nosotros un fundamento bíblico para ofrendar? ¿Por qué? Porque si no vienen las Escrituras, entonces de nada sirve. Exacto.
si las enseñanzas que dieron los apóstoles no habla de ello, entonces de nada nos sirve. En este caso, la ofrenda. Si encontramos fundamento bíblico, si encontramos en las Escrituras de una manera específica, de hecho, de las doctrinas, de las enseñanzas que dieron los apóstoles, la ofrenda es una de lo cual abunda más, enseñan más, está más claro lo que nosotros tenemos que hacer. Es por ello que se necesita este fundamento bíblico para que nosotros podamos realizar tal acción. La adoración a nuestro Dios no puede ser definido por la voluntad humana, hermanos. La adoración a nuestro Dios, esta es una razón por la cual nosotros necesitamos un fundamento bíblico, porque la adoración, que también es ofrendar, la adoración a Dios no puede ser definido por voluntad humana. Claro que los apóstoles sí fueron humanos, pero fueron guiados por el Espíritu Santo. Fueron las enseñanzas que Cristo les dio. Fue el mandamiento que el Padre también estableció. Es lo mismo que ocurre con nosotros. ¿Sí, hermano? Lo que nos impulsa a llegar aquí, a venir aquí, a estar reunidos, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Es la necesidad de adorar a Dios. Amén, sí, hermano. Sí, y que inclusive también en las Escrituras también nos dice cómo debemos de venir, las actitudes que debemos de tener, las cuales también nos hablaba nuestro hermano Guadalupe el domingo. La adoración a nuestro Dios está basada en la voluntad divina, no en voluntad propia humana. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 9. Respondiendo a él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El versículo 9 al 12, por favor, hermano. Les decía también: bien validáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, la ofrenda no es una tradición humana. La ofrenda no es una costumbre humana, sino es un mandamiento de nuestro Dios. Este versículo nos enseña, estos versículos que leímos en Marcos capítulo 7, nos enseña que no debemos de sujetarnos a tradiciones humanas. Pone un ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer la versión Dios habla hoy desde el versículo 10. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte,
porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen muchas otras cosas parecidas. Lo que nosotros ofrecemos a Dios tiene sustento bíblico. Lo que nosotros ofrecemos a nuestro Dios está fundamentado en las Escrituras, las cuales nos hablan de una manera clara, y es Dios el que nos está enseñando. Es Dios el que nos está diciendo. Es el Espíritu Santo que nos está guiando a esta verdad, a esta enseñanza. Toda práctica debe de tener un así dice el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta doctrina de los apóstoles son las enseñanzas que dieron, vaya la redundancia, los apóstoles. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, esta enseñanza, la ofrenda que damos en la iglesia, que traemos, no es una tradición humana, es una enseñanza, es una instrucción autorizada por nuestro Dios, enseñada por los apóstoles, que cada uno de nosotros debemos de regirnos conforme a ello, porque no nos estamos rigiendo conforme a tradición, no nos estamos rigiendo conforme a costumbres, sino nos estamos rigiendo conforme a la autoridad divina, conforme a los mandamientos, a las enseñanzas que dieron los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo. Pablo dice, de la manera que ordené. Esto implica mandamiento. No es ninguna sugerencia. Es un mandamiento directo de nuestro Dios, de Pablo, que es apóstol. Y dice Pablo a los de Corinto también en el capítulo 7, versículo 40, si no me equivoco. ¿Y qué acaso yo también tengo el Espíritu de Cristo? ¿Tengo el Espíritu? O sea, que Él también fue guiado por el Espíritu Santo para enseñar toda la verdad. Por eso es que el apóstol Pablo dice, de la manera que ordené. Dice luego en primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y ya empieza a describir. Entonces, lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta parte también es lo que el Señor Jesús, lo que el Espíritu Santo, lo que nuestro Dios está estableciendo y está dejando claro. Está dando un mandamiento el Espíritu Santo, está dando un mandamiento el apóstol Pablo, no está dando una sugerencia. Cada primer día de la semana hay un día en específico. Una instrucción directa, una instrucción clara, una instrucción que nosotros
podemos comprender. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Lo que nosotros tenemos, Romanos, después de Romanos, ¿qué sigue? Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, son cartas que los apóstoles escribieron. Y dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. El apóstol Pablo les dice también y escribe que las escrituras que también estaba escribiendo Pablo también eran una autoridad, era un mandamiento, eran unas enseñanzas que los apóstoles estaban dando. Ahora vayamos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, versículo 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esto es, por la autoridad de Cristo, por la autoridad de Jesús, por la autoridad de Él. Las instrucciones que dio el apóstol Pablo fueron instrucciones también dadas por la autoridad de Cristo Jesús. Y esas mismas enseñanzas Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros: lo que aprendiste de mí, esto encarga también a hombres fieles que sean aptos para enseñar también a otros. Entonces, mis hermanos, estas enseñanzas, la ofrenda, son enseñanzas que nosotros también debemos de transmitir y debemos de enseñar a la congregación. Es una instrucción clara, es una instrucción directa. El primer día de la semana, día específico autorizado por nuestro Dios. Día específico en el cual el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cada primer día de la semana. No cada mes, no cada primer domingo del año, no cada primer domingo del mes, no cada domingo que caiga en quincena. O cada vez que nos reunamos durante la Sí, exacto, no, sino cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros. Esto es responsabilidad personal. Mandamiento, día, responsabilidad personal, según haya prosperado. El principio de la proporción, pero esto ya lo estaremos viendo más adelante. Entonces, mis hermanos, también podemos comprender lo que nos mencionaba hace unos momentos anteriores nuestro hermano Alfredo. Ya no son dadas, los diezmos. Tenemos una nueva ley, la cual el apóstol Pablo está diciendo y está hablando y está escribiendo. Tesalonicenses nos dice: ya sea por palabra o por nuestra carta. El apóstol Pablo escribe esta carta. Y el escritor a los Hebreos escribe lo siguiente en el capítulo 5, capítulo 7, versículo 5. Hebreos capítulo 7, versículo 5 dice lo siguiente:
Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés. Esto es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 12, porque cambiando el sacerdocio es necesario es que haya también cambio de ley. Y esta ley que nosotros estamos recibiendo es la perfecta ley de libertad. Esta ley que nosotros estamos recibiendo es la ley de Cristo, el cual nos está mandando y nos está diciendo que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Los diezmos ya quedaron abolidos, que también hasta para eso había enseñanzas claras en el antiguo pacto. Hebreos. Ahí en el 7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. De la debilidad del mandamiento y de la ineficacia. Pues nada perfeccionó a la ley, fíjate nada más. Sí, hermano. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos A Dios. Es decir, hay que ser un lado de la ley para poder acercarnos a Dios. A Dios. Gracias, hermano. Y el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuándo inicia el nuevo pacto? En la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo se entregó en sacrificio perfecto, único, y allí se está aboliendo la ley y ya esas prácticas quedaron obsoletas, quedaron abolidas. Ya esas enseñanzas del diezmo ya quedó abolido, hermanos. Ahora se nos manda que ofrendemos cada primer día de la semana con libertad, sí. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, se ha llegado el momento de las preguntas. ¿Qué significa hacer algo en el nombre del Señor? ¿O esta frase qué significa en el nombre del Señor? Por la autoridad. ¿De quién? Del Señor Jesús. ¿Qué día autorizó el Señor para la ofrenda? El primer día de la semana. ¿A quiénes fue dada esta instrucción? ¿A quiénes? Sí, bueno, los apóstoles la dieron ¿a quién? A los corintios, y también nos la está dando a nosotros. Pero también aparte a los corintios también menciona a otros más. A los de Galacia, a los Gálatas. Ok. ¿Qué práctica que relacionan con la ofrenda no está autorizada en el Nuevo Testamento? El diezmo. ¿Qué enseñanza encontramos en Hebreos capítulo 7, versículos 5 y versículo 12? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros encontramos ahí? Que el diezmo era parte de la ley y la ley ya quedó abolida. Podemos leer Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 4. Podemos leer más pasajes de Hebreos. Lo que nosotros podemos
entender entonces, mis hermanos, lo importante de enseñar, de estar edificados en la ofrenda, es porque esta doctrina debe de tener fundamento en las enseñanzas, debe de tener un fundamento claro, y ese fundamento es la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas que dieron los apóstoles. Nosotros perseveramos en ello, y nosotros entonces estamos haciendo a un lado la ley de Moisés y tenemos esta ley de Cristo, lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. La autoridad para la ofrenda proviene de Cristo, revelada en el Nuevo Testamento por los apóstoles. No es una invención humana, sino es parte esencial de la adoración. Nosotros, como discípulos fieles, como cristianos, debemos de seguir este patrón divino con alegría, con fe y reverencia, porque estamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra angular nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, me he pasado un minuto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran realizar, hermanos? Espero primeramente en Dios que podamos comprender, que podamos entender estas enseñanzas, que a partir de este miércoles y de los demás miércoles vamos a seguir aprendiendo con respecto a ello. La próxima semana vendrá un hermano también que se preparará, que ya estará preparado para también enseñarnos con respecto a la ofrenda. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido una vez más estar reunidos como hijos tuyos. Te agradecemos, Padre, porque has permitido que cada uno de nosotros disponga en su corazón este tiempo para poder estar aquí juntos con el propósito, Padre, de atender a tu mensaje, de atender a tu palabra. En estos momentos queremos, Padre, pedirte que tú seas con nuestro hermano que ha expuesto tu palabra, que tú le sigas dando sabiduría, le sigas dando entendimiento, y ese deseo, Señor, para que él siga enseñándonos a cada uno de nosotros. Permite, Padre, que cada uno de nosotros podamos entender por medio de tu palabra esta enseñanza, que cada uno de nosotros podamos vivirla, Padre, podamos darnos cuenta de que tu palabra es la que nosotros cada día tenemos que seguirla. Ahora, Padre, hemos de retirarnos de este lugar y pedimos que tú seas con cada uno de nosotros y nos cuides y nos guíes hasta cada uno de los lugares a los que nos dirijamos. Pues pedimos, Padre, estas cosas y te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.